Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Porque lo que queréis oír otra vez. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Amén. Haga una oración conmigo. Padre que estás en gloria, gracias, Señor, esta tarde por la palabra que tenemos, Señor, de poder abrirla en esta hora. Te pedimos, Señor, que nos hables a nuestra vida conforme la necesidad que tenemos. Reprendemos, oh Dios, toda obra del enemigo. Atamos todo principado y toda potestad del aire. En esta tarde, Señor, declaramos tu gloria. Declaramos, Señor, libertad. Todo espíritu, Señor amado, que quiera, Padre, intervenir en esta hora, sea atado en el nombre de Jesús. Deme libertad para predicar tu palabra. Abre los oídos, Señor, de cada uno de mis hermanos, para que puedan, Señor, oír tu palabra. Y esa palabra, Señor, pueda hacer efecto en nuestras vidas. Oh Cristo de la gloria, en tu nombre, por el poder de la palabra. Tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Gracias por tu bendición que tenemos en esta tarde. Tu Espíritu Santo es real, Señor. Tu Espíritu es real y por eso te adoramos. Por eso te glorificamos. Tú te sigues moviendo, Señor, en sanidades. Tú te sigues moviendo, Señor, obrando, Señor, donde el ser humano no lo puede hacer. Oh Cristo de la gloria. Oh, creemos, Señor, que tú eres el que hace lo imposible. En esta tarde, Señor, te damos la gloria. Obra, Señor, en autoridad. Te pedimos, Señor amado, por la sobrina de mi hermana, Señor, Vilma, Dios, en esta hora. Gracias por la respuesta, Señor, que usted está, Señor, obrando. Usted se está manifestando en sanidad. Usted está haciendo el milagro, Señor. Lo que los médicos quizás no lo pueden hacer. Donde no hay, Señor, esperanza, quizás ahí llegas tú para dar esperanza. Oh Cristo de la gloria, te adoramos. Te damos gloria, te damos honra, Señor, porque tú no has cambiado. Tú eres el mismo, Señor amado. Tú eres, Señor, el que obras. Oh Cristo de la gloria, en tu nombre lo rogamos, en tu nombre lo pedimos en esta tarde, porque tú eres especialista para obrar en lo imposible. Mi alma te adora, Padre, mi alma te alaba. Oh Cristo de la gloria, aleluya. Tú eres, Señor, el que te mueves en este lugar. Tú eres el que obra, Señor amado, aleluya. En tu nombre, Dios, hay poder. En tu nombre hay poder, Señor. Gracias por la bendición que tenemos esta tarde de poder estar en este lugar. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor, y te damos la gloria y la honra. Amén, Señor.
y amén. Aleluya. Puede sentarse, hermano, dando un gloria a Dios. Diga conmigo esta tarde: Dios tiene el control de mi vida. Aleluya. Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Y Él es, hermanos, el que nos da todas sus bendiciones. Hemos leído esta tarde, hermanos, estos versículos de la palabra de Dios, de una interrogación que le están haciendo al ciego Bartimeo los hermanos, los judíos, los fariseos, y le están preguntando que cómo era que él había recobrado la vista. Y le dicen: ¿quién te hizo el milagro? ¿Quién fue el que hizo para poder abrir los ojos? Porque tú eras ciego. Más de alguna vez lo habían visto, pero ellos, hermanos, lo interrogaban por la razón de que ellos no querían dar la prioridad, el milagro que Jesús había hecho. Y ellos le preguntaban y le decían: ¿dónde está el que te hizo la sanidad, el que te abrió los ojos? Él les decía: no sé dónde está, pero el que puso lodo en mis ojos me dijo que me fuera a lavar al estanque Siloé. Alabado sea el Señor. Y cuando me puso lodo en los ojos, yo obedecí y fui. Eso es lo importante, obedecer a Dios. Eso es lo importante, hermanos, de hacer lo que Dios manda para que el milagro sea realizado. Porque hay muchas gentes, hermanos, que están pasando alguna necesidad o enfermedad en su vida, que, hermanos, no obedecen a Dios. Pero es algo especial de poder, hermanos, pensar también que ocurre a veces que cuando alguien está en una situación difícil en su vida, es donde más se somete a Dios. Es donde más, hermanos, quiere que Dios obre, hermanos, en la enfermedad que tiene. Y este ciego Bartimeo, dice la Biblia, si miramos, hermanos, el Evangelio de Marco, dice que cuando Jesús entró en Jericó, hermanos, llegó Jesús y le dijeron al ciego: ahí viene Jesús. Le dijeron: ahí viene, porque viene una multitud con él. Cuando el ciego oye, hermanos, que Jesús y el tumulto de gente, hermanos, él comenzó a gritar, no a la gente que venía con Jesús, sino que gritaba y decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Eso es lo bonito. Eso es lo esencial. Que a veces, hermanos, tenemos que clamar. Y cuando a veces clamamos y pasamos un momento difícil, hermanos, en nuestra vida, es ahí donde gemimos. Es ahí donde, hermanos, lloramos. Es ahí donde queremos la respuesta de Dios. Por eso hay enfermedades que a veces vienen porque Dios las permite. Aleluya. Pero es difícil entender esto. A veces solo le echamos la culpa al diablo. Y es verdad, porque a veces también el diablo, hermanos, pone enfermedades. Encontramos en la Biblia que hay, hermanos, enfermedades que existieron en algunos hermanos que también fueron de parte de Satanás. Por ejemplo, de aquel muchacho que estaba endemoniado. Era parte de los espíritus de Satanás que se habían apoderado de él. Porque actuaba, hermanos, de una manera, no, hermanos, reaccionaba de una manera, hermanos, fuera de lo normal. Porque a veces dice que, hermanos, caía en el fuego y a veces caía en el agua. Era, hermanos, el diablo quería matar esa vida. Y por eso esa enfermedad, como aquella mujer
encorvada que la Biblia dice que había llegado, hermanos, a la sinagoga donde Jesús estaba predicando. Era una enfermedad también de parte de Satanás. Y la Biblia dice que cuando Jesús la mira, aleluya, se acerca donde ella y, hermanos, le da una palabra de sanidad. La mujer que había tenido, parece que 38 años, 18 años había tenido. Y dice la Biblia, hermanos, que esa enfermedad de encorvamiento que tenía fue enderezada. No podía enderezarse ella. Satanás había, hermanos, dado esa enfermedad. Pero Jesús, hermanos, le dio la palabra de sanidad. Aleluya. Ahora también hay enfermedades que puedan venir de parte de Dios. Y que aún le dé, hermanos, el permiso a Satanás, Dios, para que pueda venir esa enfermedad a nuestra vida. ¿Y sabe por qué lo hace Dios? ¿Sabe por qué lo hace? Porque Él quiere glorificarse en medio de nuestra vida o en medio de alguien, hermano. Pero a veces no lo entendemos eso. Porque usted se recuerda cuando la Biblia dice que le dijeron a Jesús, le dijeron, Lázaro está enfermo en gravedad. Jesús les dijo, esa enfermedad no es para muerte. Aleluya, esa enfermedad es para que el poder de Dios, el Hijo de Dios, sea glorificado. Aleluya. Y dice la Biblia, hermanos, que como se quería glorificar el poder de Dios, dice que, hermanos, Jesús se quedó un tiempo más. Lázaro iba poniéndose más grave. La enfermedad de, hermanos, que le había llegado a Lázaro, no lo especifica la Biblia cuál era, pero se iba poniendo más grave y Jesús estuvo más tiempo ahí, hermanos, a donde le dieron la noticia, pero después le dijeron, el que estaba enfermo, al que amabas tú, hoy ha muerto. Aleluya. ¿Y por qué Jesús no llegó cuando estaba, hermanos, todavía con vida? Es porque Él quería el poder de Dios glorificarse aún más. Aleluya. A veces decimos llegó tarde, llegó, hermanos, no era al tiempo, hermanos, que había llegado. No, para el tiempo de nosotros no era, hermanos, pero para el tiempo de Dios sí quería glorificarse, hermanos, aún en el momento difícil para el ser humano. Aleluya. Y Él llegó cuando ya había muerto. Les dice a sus discípulos, vamos a despertar a Lázaro porque está durmiendo. ¿Qué dijeron los discípulos? Dijeron, si está durmiendo se va a despertar. Pero ellos pensaban que Jesús hablaba de un sueño natural. Y Jesús hablaba de una muerte, que había muerto. Pero así es el poder de Dios. O sea, hay enfermedades, hermanos, que puedan venir de parte de Dios, porque la Biblia aún dice que a veces cuando nosotros le fallamos a Dios, hermanos, puede ser, aleluya, me regala ese, hermano. Gloria a Dios, aleluya, este está mejor, hombre, me lo estaba perdiendo, aleluya. ¿Por dónde íbamos? Ya se les olvidó, hombre. Y tan inspirado que iba yo, ¿va? Aleluya. Y Lázaro, hermanos, había muerto. Y la Biblia dice que Jesús llegó. Y llegó en el tiempo de Él. No en el tiempo de María, no en el tiempo de Marta, sino en el tiempo de Dios. Y por eso le digo que a veces ocurre que hay enfermedades que también Dios las permite. Y porque a veces también nosotros, hermanos, andamos en desobediencia. Y por andar en desobediencia viene el azote de Dios. Y eso se lo compruebo yo en la Biblia. Porque dice hermanos, el escritor de los Hebreos dice que Dios ama al que disciplina. Aleluya.
Y ama al que disciplina, y a todo aquel que lo toma por hijo, le da también el azote. Porque el padre al hijo que ama, lo disciplina. Si alguien disciplina al padre, disciplina al hijo, lo hace con amor. Aleluya. Y cuando Dios nos trata como a hijos, hermanos, también nos da la disciplina de parte de Él. Aunque dice la palabra que al presente no es causa de gozo. Porque alguien que está enfermo, ¿qué gozo va a tener, hombre? Aleluya. Si dijo hermano Orlando en una ocasión que el que está enfermo solo quiere estar acostado, ya no tiene tiempo ni para orar. Y si ora está, pero cuando está en la camilla, ya no tiene tiempo para arrodillarse. Por eso es necesario que ahora que usted está bien sano, ahora que nosotros no tenemos enfermedad, tenemos que adorar a Dios. Aunque hermanos no somos hermanos libres de cualquier tipo de enfermedad que pueda venir también a nosotros, pero también Dios peleará por nosotros, porque el diablo querrá, hermanos, siempre hacerlos la guerra todos los días y ponerlos, hermanos, cualquier cosa, hermanos, para detenerlo, como en el caso de Job que encontramos, dice la palabra que se le fue dado una enfermedad, hermanos, también a Job, pero porque Dios le permitió al diablo que le diera esa enfermedad, pero Dios tenía el control de la vida de Job, aunque le había dado permiso al diablo, pero también Dios estaba al cuidado de su hijo. Así es de la misma manera también con nosotros, aleluya. Él tiene el cuidado de nosotros, aleluya. Poderoso Cristo. Dios tiene el cuidado de nosotros. Y por eso es el tema de esta tarde. Dios tiene el control de mi vida. Aunque el diablo quiera destruirlo. Aunque el diablo planee, hermanos. Porque el diablo, ¿qué es lo que no planea en contra de nosotros? Cuando lo ve de rodillas, usted, el diablo está planeando, le voy a poner una emboscada a este. Aleluya. Pero poderoso, el Señor ya lo sabe allá arriba. Y él dice, diablito, este está cubierto con la sangre mía. Este tiene un vallado. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Alabado sea la gloria de Dios. Quiere decir que nosotros andamos, hermanos, alrededor de nosotros anda el ángel de Jehová. Aleluya. Solo tenemos que obedecer. Solo tenemos que, hermanos, hacer, hermanos, lo que Dios nos manda. Aleluya. Pero a veces nos cuesta hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y si hablamos de la vida de, hermanos, de Bartimeo, ese gritaba. Y gritaba, y ¿sabe qué le decía? Cállate. Ya no hagas bulla. Si Jesús ya va pasando. Ni te escuchó. Eso es lo que dice el diablo. Aleluya. No hay respuesta. Mira, ya oraste bastante, hasta pelada tenés las rodillas. Ya tanto orar. No hay respuesta. Pero Dios se va a glorificar cuando Él quiera glorificarse. Pero el cristiano no tiene, hermanos, el hombre de Dios no tiene que rendirse. Cuando nosotros nos rendimos, a veces nos rendimos, fíjese, estamos pidiendo, tenemos una petición. Y a veces esa petición venimos pidiéndole a Dios y a veces no tenemos la respuesta, y cuando no tenemos la respuesta nos damos por vencidos y ya no seguimos orando. Y a veces pudiera ser que la respuesta ya viene en camino y nosotros nos rendimos, nos levantamos las manos y decimos, ya no voy a seguir orando por eso, ya veo difícil la cosa, ya no quizás no va a haber respuesta, pero no nos cansemos, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Alabado sea la gloria de Dios en esta tarde. ¡Aleluya! A Bartimeo le decían, ya no haga bulla. Léalo conmigo para que no vea que yo le estoy hablando mentira. Marcos capítulo 10. Alabado sea el Señor.
verso 46. Comencémoslo a leer desde ahí. ¿Lo tiene? Aleluya. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Quedémonos ahí y después seguimos. Cuando él clamaba, dice la Biblia, porque tenía una necesidad. Y a veces nosotros ni queremos orar, ni queremos clamar a Dios. ¿Desde cuánto tiempo viene usted aquí, en este lugar, de no oír a alguien que esté clamando? Aleluya. Alabado sea Dios. Porque clamar ese, hermano, es en lágrimas, es un ruego, con gemido, indecible, como dice el apóstol Pablo. Pero cuando hace tiempo que usted no oye a alguien así, aleluya, o hasta usted mismo, ¿cuándo fue la última vez? Por si alguna vez lo haya hecho, aleluya, que haya gemido en el espíritu, estando en su cuarto, ha llorado lágrimas y le ha dicho: Señor, mira esta necesidad, solo tú me puedes ayudar, solo tú tienes la respuesta. Y cuando clamamos de esa manera, es donde Dios está presto su oído allá en los cielos, y Él oye la oración y los ruegos de nosotros. Y cuando la Biblia dice que Bartimeo clamaba más con intensidad y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es lo maravilloso, porque alguien que tiene necesidad no está callado. A veces nosotros venimos aquí: hay que adorar al que tengo a la par, porque no tiene una necesidad. Si todos estuviéramos con graves necesidades aquí, estuviéramos llorando, estuviéramos gimiendo, estuviéramos adorando, estuviéramos diciendo: Señor, ayúdanos, Padre. Alabado sea la gloria del Señor, aleluya. Pero como todos estamos bien, aleluya, pareciera que no nos hace falta nada. Si usted abre la refri, tiene comida. Usted tiene al menos sus $1000 en el banco. Está feliz, no le hace falta nada. Vaya que le aparezca una enfermedad y donde el médico que le digan: le hemos detectado una enfermedad crónica. Desde ese momento usted dice: voy a correr a Dios. ¿Y por qué no antes, hermano? Y comienza a activar usted a los hermanos: hermanos, fíjense que me han detectado una enfermedad, ayúdenme a orar. Así somos los seres humanos. No me deja mentir usted. Y queremos la ayuda de que nos ayuden a orar. Y es verdad, está bien todo eso. Pero ¿por qué no antes decirle al Señor: Señor? Y a veces yo le digo a mi esposa: mire qué promesa Dios le dio al pueblo de Israel. Él le dijo: todas las enfermedades que les han llegado a los egipcios, si ustedes obedecen mis mandamientos, ninguna enfermedad que les envíe a los egipcios les llegarán a ustedes. Alabado sea la gloria de Dios. Pero a veces nosotros, hermanos, no hablamos con certeza. Y si algo viene, es porque Dios lo ha permitido. Es porque Dios lo ha querido así. Él quiere quizás más que yo me meta con Él. Él quiere quizás más que yo le busque a Él. Él quiere que yo más, hermanos, me someta más con Él. Y por eso ha venido esa enfermedad. Pero a veces nosotros no lo entendemos así. Y la Biblia dice que, hermanos, el ciego clamaba y gritaba: Jesús, ayúdame.
los que estaban sanos a la par de él, eso les estorbaba. A esos no querían oír. Esos no querían oír los gritos de Bartimeo. Aleluya. Tanto que aburre con esos gritos, hombre. Alabado sea el Señor. El que tiene a la par, ¿verdad? Si está gritando. Pero ¿qué si el que tiene a la par está dormido? Está de la vigilia anoche. Aleluya. Despiértese, dígale. Dijo un hermano, aquí no es hotel. Seguimos. Dice la Biblia, el verso 49. Entonces, Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Eso es lo maravilloso. Que parecía que ya estaba olvidado. Que parecía que ya iba Jesús a otro lado. Dice que se detuvo Jesús y lo mandó a llamar. Y llamando al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama el maestro. El maestro te mandó a llamar. Recuerde usted cuando, hermanos, aquel hombre, Mefiboset, dice la Biblia, había ido, hermanos, a vivir a otro lugar por miedo que David lo matara. Dice la Biblia que David preguntó, ¿hay alguien en la casa de Saúl que yo pueda ayudarle? Y dice la Biblia, hermanos, que Siba le respondió y le dijo, sí, hay uno. Está en Lodebar, allá en lo olvidado, allá está tirado. Se ha ido a huir, allá en el desierto. Y dice la Biblia, hermanos, que David dijo, vayan y tráiganlo. Porque quiero que esté aquí conmigo en la mesa. Que coma, yo quiero hacer misericordia a la casa de Saúl todavía. Alabado sea la gloria del Señor. Y dice la Biblia, hermanos, que fueron. Sibas fue a traer a Mefiboset. Y dice que cuando fueron y le dijeron, Mefiboset, el rey te mandó a llamar. Aleluya. Quizás tristeza le dio y miedo y alegría. Porque él pensaba y decía, hoy sí me llegó el último día. David me va a matar ahora. La Biblia dice que, hermanos, cuando trajeron a Mefiboset y lo llamó, David llegó a él y le dice David, mira, no tengas miedo, Mefiboset, porque Mefiboset cuando llegó enfrente de David temblaba, se estremecía y decía, ya va a dar la orden a los soldados para que me maten, para que terminen con mi vida. Hermanos, pareciera que hay momentos que ya no hay esperanza. Pero Dios tiene la última palabra. Dios tiene la esperanza para nuestra vida. Dios tiene la respuesta para nuestra vida. Alabado sea la gloria del Señor en esta hora. Y David, hermanos, le dice a Mefiboset, no tengas miedo, porque yo voy a hacer misericordia contigo. Donde yo me sienta a comer, ahí te vas a sentar tú. Aleluya. Desde este momento le dijo, ya no vas a ser aún el desierto, ya no te vas a estar desamparado, porque vas a estar conmigo, vas a comer con el rey, vas a estar aquí con el rey. Alabado sea la gloria del Señor. Dios es el que tiene aún misericordia para nosotros. Aunque pareciera que ya no hay respuesta, Dios tiene la respuesta. Alguien alaba a Dios en esta hora. Y eso es lo maravilloso del evangelio, de aquel que cree en el Señor, que no tiene, hermanos, el que no tiene a Cristo en su corazón no tiene esperanza. Se le aparece una enfermedad, solo corre para donde los médicos. Y nosotros como cristianos decimos, Dios tiene la respuesta. Dios es el que tiene todo para nuestra vida. Aún aquella mujer, dice la Biblia, que había gastado todo. ¿Por qué? Porque no había oído quizás de Jesús. Había ido donde los médicos, pero un día le dijeron, ahí va Jesús, ahí va en medio de la multitud. Ella dijo, no, yo me voy a meter en medio de la multitud y voy a ir a tocar el borde del manto, porque tan solo toque el borde del
el manto, yo voy a ser sana. Alabado sea la gloria de Dios en esta tarde. Y la Biblia dice, hermano, y aquella mujer cuando llegó y tocó el borde del manto, Jesús dijo, virtud ha salido de mí. Aleluya. Los discípulos le dijeron, maestro, la multitud te aprieta. Jesús dijo, hay alguien que me ha tocado, porque no ha sido cualquier cosa que me haya tocado, porque virtud ha salido de mí. Alabado sea la gloria de Dios. Quiere decir que para Dios todo es posible. Active la fe, activemos la fe, que aún en los momentos difíciles, cuando las cosas vayan mal, ahí donde Dios se va a tener que glorificar. Alabado sea la gloria del Señor esta tarde. ¡Aleluya! Él no ha cambiado, Cristo no ha cambiado. Él es el mismo. El que puso lodos en el ciego, en los ojos, Él es el mismo. Aleluya. Y sigue diciendo la palabra. Él entonces, el verso 50, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego, que le dijo, maestro, que recobre la vista. No era fácil para este hombre. Nunca había visto a los hombres. En cierta ocasión, dice la Biblia, hermanos, que un ciego también, cuando comenzó a ver los árboles, y él comenzó a ver a los hombres, y el poder de Dios se glorificaba cuando andaba en esta tierra. Y hermanos, dice la Biblia que este hombre le dijo, maestro, lo que quiero es que recobrar la vista. Qué fe, ¿verdad? Eso es importante, pedirle a Dios con fe. Y dice la Biblia, hermanos, que le dice Jesús, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. Eso es lo importante. No solo recibir el milagro, sino seguir al Maestro. Volvamos a Juan. Aleluya. El verso 27 que leímos, le están interrogando y le dicen, él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo queréis oír otra vez. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Bartimeo no estaba tan interesado en saber de dónde era. Él andaba contento que ya podía ver. Aleluya. Él andaba alegre que ya podía a ver, hermanos, lo que no miraba antes. Y él les da una exhortación también a los hombres, a los fariseos. Y les da, hermanos, también, los evangeliza también. Porque les dice, esto es maravilloso, que vosotros no podáis saber de dónde es. Nosotros, le dice, y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos, es lo que decían ellos. Pero dice la Biblia, el verso 31, y sabemos, el verso 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. El Señor le había abierto los ojos al ciego.
y mandaron a llamar al padre de él. Porque, hermanos, y le preguntaron y le dijeron, dice la Biblia, ¿este es vuestro hijo? Y ellos dijeron, no lo negaron y dijeron, él es. Y es verdad que nació ciego. Sí, él nació ciego, le dijeron los padres. ¿Y quién es el que le hizo el milagro para que abriera los ojos y poder ver? No lo sabemos, dijeron ellos. Pregúntenle a él porque ya está grandecito. ¿Y sabe por qué dijeron los padres eso? Por miedo. Porque los fariseos, los judíos habían dicho que si alguien proclamaba y decía que Jesús era el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga. Por miedo. Ellos no quisieron decir. Por eso los padres se libran y dicen, pregúntenle a él. Y el ciego, como él andaba tan contento, no podía callar. Aleluya. Él no podía estar silencio, porque él había recibido un milagro de Dios. Y la Biblia dice, hermanos, que él les dice, esto es lo maravilloso, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y él les sigue diciendo y les dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aleluya. Dios los conoce a todos los que estamos aquí. Él conoce si usted viene a este lugar a adorarle a Él. Él lo conoce si usted viene a darle gloria a Él, o solo por venir a este lugar. Solo porque está gritando el hermano Mardo que yo voy a unirme con él a gritar. Esto no es así la cosa. Si usted va a levantar sus manos es para adorar a Dios. Si usted va a abrir su boca para dar gloria a Dios es para adorar a Dios, para darle gloria a Él. Porque usted no le va a dar gloria al que está enfrente aquí. Usted va a darle gloria al Señor, aleluya. Porque Él es digno en este lugar de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra. Él es digno, aleluya, que le adoremos y le alabemos su nombre. Dios los conoce. Y yo digo, hermanos, que no necesitamos un milagro de sanidad en nuestra vida para adorar al Señor. Solo el hecho de conocer que el milagro que Dios hizo de salvarlos es un gran milagro para nosotros. Y eso los tiene que incitar a nosotros para poder adorar al Señor, para poder darle gloria al Señor. Razón, Jesús le dijo, hermanos, cuando estaba en la casa de Simón, le dijo, al que mucho se le perdona, a ese es más agradecido, le dijo. Ese es el que más adora. Si usted y yo reconociéramos que el milagro que Dios ha hecho de salvación en nuestra vida, hermanos, estuviéramos agradecidos, estuviéramos contentos, estuviéramos saltando cuando viniéramos en este lugar, alabando al Señor, dándole gloria, porque la Biblia dice que aquel hombre que había sanado, hermanos, cuando Pedro iba a la oración, dice que lo habían, hermanos, dado la libertad a través de la sanidad del poder de Dios. Dice que este hombre se entró a la sinagoga saltando, gritando y diciendo que el Dios, él lo había sanado. El que predicaba Pedro, el que predicaba Juan, es el que había hecho la obra en él, aleluya. Y les testificaba a todos los que estaban en el pórtico de Salomón, dice la Biblia, y le daba gloria al Señor, aleluya, porque Dios es el que tiene todo poder, aleluya. El milagro que Cristo nos ha salvado es grande. Por eso tenemos que adorarle. No espere estar en una camilla para adorar al Señor. No espere estar, hermanos, enfermos para levantar sus manos y decirle, Señor, sáname. Declarémonos sanos ya en el nombre de Jesús. Que el Señor intervenga a nuestro favor. Y la Biblia, hermanos, sigue diciendo que el ciego le sigue diciendo, bueno, y ahora ya no era ciego, ahora ya veía. Y les dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego.
si este no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Usted reconoce que Cristo es el que tiene poder? Dele la gloria a Él. ¿Usted reconoce que Cristo hizo los cielos y la tierra? Dele la gloria a Él. ¿Usted reconoce que Cristo lo resucitó a usted porque usted estaba muerto? Nosotros estábamos muertos en delitos y en los pecados, pero Él nos ha dado la vida a nosotros, aleluya. Los resucitó, qué milagro, ¿verdad? Aleluya. Usted había ido quizás allá, hermanos, a otro lugar a buscar solución para su vida. Había ido, hermanos, el que era drogadicto, ante los alcohólicos anónimos para que le ayudaran y no había habido respuesta. Pero en cambio Cristo sí hizo el milagro en nuestra vida y ya no tenemos necesidad hermanos, de las cosas de allá afuera. Por eso Pablo dijo: no estimo mi vida preciosa y ni hago caso a las cosas del mundo, aleluya. Ahora las tengo como basura, dijo, para seguir y glorificar el nombre del Señor, aleluya. Por eso Dios es bueno con nosotros, nos ha salvado. Y hermanos, estaba testificando Bartimeo y les dice: si alguien hubiéramos oído de antes que había abierto los ojos, me hubieran puesto en duda. Pero este es el primero que yo sé, dijo él, que hace este milagro. Y alguien que esté ciego, que le abra los ojos. Y les dice: si este no viniera de Dios, nada podría ser. Pero lo hace por el poder de Dios. Los viejitos barba larga de ahí, del tiempo de la ley, no habían hecho ningún milagro. Pero andaba un profeta en medio de ellos que hacía milagros. Levantaba, hermanos, enfermos, levantaba muertos, resucitaba muertos. Los endemoniados eran liberados. Aleluya. Y era el Cristo Jesús de Nazaret el que adoramos nosotros. Para Él sea la gloria. Pero ahora, ¿será que Dios no puede hacer ahora en este tiempo algo? Sí, Dios lo puede hacer. El milagro más evidente es de nuestra vida, que Cristo nos haya salvado. Y hermana Vilma dice anoche: sigamos orando por la sobrinita de ella. Y sabe, Dios es poderoso para obrar. Alguien puede estar en el borde de la muerte y le digan: te quedan pocos días de vida. Hermano Orlando me contaba, y que allá en El Salvador dice que le dijo un médico cuando llegó él, porque andaba en camilla, en silla de rueda él, porque estaba bien grave, y le dijeron: si no se hace esta operación, le quedan días más de vida. Y él dice que le dijo: no le voy a dar dinero, porque como 3,000 le cobraban por la operación. Y no les quiso dar dinero. Y dice que se salió él y le dijo el médico, todavía bien enojado: llévense lo que se muera. Y dijo él: todavía estoy aquí, me dijo. Porque no es el tiempo de lo que el médico digan que hoy te vas a morir, sino es el tiempo de Dios. Nuestra vida depende de Dios. Y si él dice: todavía no te vas, mijo, todavía te doy tiempo, y más que seas tan rebelde, le da vida para que se componga y que le haga fiel a él. Aleluya. Es milagro de Dios, ¿verdad? Bendito sea su nombre. Y Bartimeo, hermano, los evangeliza a ellos también. Y así nosotros tenemos que testificar de las maravillas de Dios, que Dios sigue teniendo poder, hermano. Amén. Gloria al Señor. Así que ahí está la palabra esta tarde, recordando que para Dios todo es posible. Lo que es imposible para usted, pongámoslo en las manos de Dios, porque Dios es el que tiene el poder.